Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Triálogos. En el capítulo de hoy resolvemos de una vez y para siempre el asunto que nos está acosando en las últimas semanas y todavía nos queda. No ha empezado la campaña y ya algunos estamos hartos. Hablamos, como no, de las elecciones autonómicas en Madrid y vamos a resolver de una vez por todas qué es lo que va a pasar, por qué y qué tienen de trascendente, por lo que se le ha dado tanta importancia, lo que se entiende casi como una primera vuelta de unas posibles elecciones generales, si el PP en reconstrucción conseguirá una mayoría ya sea absoluta o pactada, o si el PSOE conseguirá lo que no consiguió en las elecciones anteriores autonómicas, que es que a pesar de que fue el partido más votado, no consiguió formar gobierno. En esta ocasión se ha sumado, como todos sabemos, Pablo Iglesias, igual que vino el general Lister y Durruti a la defensa de Madrid, ha venido camarada Pablo y parece dispuesto a librar su última batalla antes de incorporarse al Consejo de Estado, donde le ingresarán una cantidad suficiente de euros para pagar al jardinero. Y dicho esto, vamos a presentar a nuestra muchachada. Hoy estamos todos. Pablo Dopico, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y bienvenidos a otro programa de Triálogos. Muy bien. El comité central está Gonzalo G. Carrascal, con el micrófono. ¿Qué tal? Ahí. Buenas tardes, gracias. Y bueno, pues vamos de nuevo con el tema de rabiosa actualidad que nos propones. Y también tenemos a Juan Elías. Buenas, Juan. Buenas tardes a todos y un saludo a nuestros oyentes. Muy bien. Y desde Colombia tenemos también a José Carlos Cámara. Hola, queridos compañeros, creciente número de seguidores y vamos a resolver, como dice Miguel, con gran riesgo para nuestras vidas, todo lo que hay que saber acerca de la Comunidad de Madrid y esta nueva etapa política y electoral que vivimos. Pues si queréis, antes de que empecemos a hablar, vamos a recordar, por si alguien ha estado encerrado en un zulo las últimas semanas, que venimos de una situación en la que hay un gobierno que se ha roto por el problema con Ciudadanos, pero podemos decir que el reparto de escaños ahora mismo es 37 PSOE, 30 PP, 26 Ciudadanos, más Madrid 20, Vox 12 y Podemos, Izquierda Unida 7. Esto lo podemos tener en cuenta a partir de ahora para calcular quién creemos que puede subir, bajar o morir en la orilla. Y nada, empezar. Si quiere Pablo, que creo que tenía algo de última hora para decir. Sí, bueno, yo estaba comentando antes que la última noticia, que yo creo que para nuestros oyentes ya les llegará un poco tarde, pero por si acaso no se han enterado, acaba de salir una resolución del Tribunal, creo, de lo Contencioso Administrativo de Madrid, que indica que Toni Cantó y Agustín Conde, creo que se llama, dos personas que iban en la lista del Partido Popular y que el PSOE había impugnado por no haber estado empadronados digamos, dentro de las fechas establecidas para ello según la normativa de la Comunidad de Madrid. El tribunal al final ha tumbado abajo esa lista electoral, o por lo menos esas dos candidaturas, y ya no podrán presentarse en teoría para las próximas elecciones. Así que dentro de ello, digamos, la última hora al respecto, que como digo, yo creo que a nuestros oyentes ya no les pillará tan de última hora. Y con respecto al tema principal y a lo que estamos tratando hoy, pues yo primero señalar, y según nos la deja votando Miguel, como se dice coloquialmente, pues creo que no hace falta tampoco ser un lince para darse cuenta de que si alguien va a ganar en estas elecciones de una forma u otra va a ser Isabel Díaz Ayuso, porque al final ninguna encuesta le da menos de
50 y muchos 60 escaños, cuando ahora mismo no llega a los 40, con lo cual es sin duda una subida espectacular y que tiene mucho que ver, y yo creo que en esto coincidiremos todos, con la enorme bajada que va a sufrir Ciudadanos en apenas 2 años. Al final le ha pasado en todas las instituciones, pero probablemente en el Parlamento madrileño o la Asamblea de Madrid la acusará todavía más, si es que, como parece que puede suceder, al final no alcanza el 5% necesario para tener representación, que yo creo, y quizá también esto puede ser aspecto de debate, que podría ser la puntilla final para el partido de Inés Arrimadas, el no tener ningún tipo de representación en la Asamblea de Madrid, cuando hace escasos 2 años eran, si no me equivoco, la tercera o cuarta fuerza más votada. Así que hasta ahí mi primera opinión. Como digo, yo creo que estas elecciones, si alguien beneficia, es a Ayuso. Ciudadanos era la tercera con 26 y has dicho que el PP tenía menos de 40, tenía 30, PSOE 37. Pues ya veis, básicamente el PP parece que puede doblar sus escaños sin ningún problema para las próximas elecciones. Una cosa que no hemos dicho, que hay que tenerlo en cuenta todo el rato por todo lo que digamos, es que la mayoría absoluta es 69. O sea, se trata de ver qué lado podría llegar a 69. Si quieres, hacemos para empezar una pequeña porra y lo hacemos uno por uno. ¿Tú quién crees, o que sea uno solo o con coaliciones, quién crees que podrá llegar a 69? Yo tengo la sensación de que el PP con Vox va a llegar a la mayoría absoluta ligera, digamos escasa y al mínimo, pongamos 69 o 70 escaños, pero tengo la sensación de que llegará, a no ser que la campaña dé un giro absoluto en las últimas horas. Y creo que también tiene mucho que ver con la entrada de Pablo Iglesias, como se ha comentado en algunos medios, que al final, si moviliza a alguien, también es al votante de Ayuso. Y obviamente con el... O sea, ¿crees que Pablo Iglesias ganará votos para Ayuso? Sí, totalmente. Yo creo que no... Vamos, no hace falta ser tampoco muy, muy inteligente para saber que el miedo a Pablo Iglesias es lo que se está imponiendo en el espectro de la derecha. Esa es mi porra, digamos. Yo le pondría mayoría absoluta escasa para PP y Vox. Pues si quiere José Carlos, que subió una encuesta haciendo esta misma porra a nuestro multitudinario canal de Twitter, que nos recuerde cuáles eran las preguntas que hizo y si recuerda cómo fue el resultado, y también que vote él. Y ya de paso opino, bueno, con mucho gusto. Pues tuvimos una respetable participación para lo que esperábamos, especialmente. Y en efecto, la mayoría de los votantes se inclinaron por la coalición PP-Vox como el resultado más probable. Una pequeña parte, ahora digo los porcentajes en cuanto que me salga. Sí, aquí está. El 64,7 nada menos apostaba por este gobierno de coalición con Vox. Hay quien se atrevía a pronosticar una mayoría absoluta, estamos hablando del 23,5%, y unos incondicionales que se atrevieron a apostar por el giro a la izquierda, se trata del 11,8%. También dejé en el aire, ahora lo voy a decir, de hecho, en mi pronóstico, la cuarta opción, ¿cuál era? En cuanto a mi particular porra... Perdona, pero no has dicho mayoría absoluta de quién, se entiende que del PP. Sí, discúlpame. Digamos, la protagonista de estas elecciones es Isabel García Ayuso y digamos, pues lo que está en cuestión es su gobierno, su gestión y entonces cuando nos referíamos a la mayoría absoluta hablábamos que sí. La pregunta exactamente es ¿qué sucederá el 4 de mayo y ganará Ayuso?
Por lo tanto, gracias por la aclaración. Sí, la mayoría absoluta se refería a ella. Y el gobierno con Vox también, naturalmente, contábamos con que aunque fuera en el caso del que PP no alcanzara. Mi porra particular dice voy a hacer 3 porras, yo creo que alguna saldrá. La lógica me dice que va a ganar Isabel García Ayuso. Yo creo que, como dice Pablo, si Pablo Iglesias arrastra al votante de la derecha asustado por la posible quema de conventos o que obliguen a todos nuestros hijos a volverse homosexuales y cosas así, yo creo que la cuestión es que ya no puede votar ni uno más de derechas. O sea, como ya no les den 2 votos a cada uno, ya estos son los que son. Está absolutamente movilizada la derecha. Por lo tanto, lo previsible, mi porra previsible es que gane el PP e incluso esté a puntito de conquistar la mayoría absoluta, aunque finalmente se apoye con Vox. La porra en la que no me juego nada, tampoco me lo vais a reprochar la semana que viene porque estaremos tratando otro tema todavía más interesante, así que me arriesgo a decir que habrá una sorpresita de gobierno de izquierda. Y mi tercera porra, esta es con el corazón, que por una vez en la vida viéramos en nuestro país la cuarta opción que dejaba en Twitter, viéramos cómo los grandes partidos de repente empiezan a pensar en la Comunidad de Madrid, en el país que es España, en los ciudadanos, y los 2 grandes que van a ganar, que conjuntamente desde luego sacarían más que una mayoría absoluta, una mayoría cualificada, se unieran en un gobierno sensato y decente. Wow. Hablo naturalmente del PP y el PSOE. Bueno, eso no lo habíamos visto venir, eso, ¿eh? Pero bueno, quién sabe. Pues Gonzalo, dinos tú qué es lo que va a pasar. Bueno, mi pensamiento no es el wishful thinking, sino obviamente ya es lo evidente en términos de que aquel que tiene el poder pues difícilmente puede perderlo si es suficientemente capaz o al menos no excesivamente torpe. Con lo cual lo más evidente es que el Partido Popular, tras la maniobra realizada últimamente de promulgación o cese del gobierno y promulgación de esas nuevas elecciones, le lleve, por tanto, a un reforzamiento de su posición dentro de la Asamblea de Madrid. Yo creo que, en todo caso, lo que se evidencia en esta situación desencadenada a partir de la puesta en cuestión del pasado gobierno es el riesgo, obviamente, de que la dinámica de multipartidismo que habíamos visto emerger a partir, ya con UPyD obviamente, pero especialmente a partir de 2015, con el surgimiento, 2014 mejor dicho, con las europeas de 2014, de Podemos y de Ciudadanos, digamos que surgió la oportunidad a un nuevo escenario político en España, que desde luego, bueno, pues está claro que esta última maniobra inteligente desde el punto de vista particular del Partido Popular puede llegar realmente a generar una reacción en cadena que lleve a la descomposición de uno de los partidos emergentes de aquel entonces, con lo cual lo que está claro es que de estas elecciones está claro que, tal y como están planteadas, pierde el multipartidismo y gana la consolidación del sistema bipartito puesto en cuestión allá a mediados de la década presente, que hemos abandonado, quiero decir. Con lo cual, obviamente, nos encontramos ante una evolución involutiva del sistema hacia su propia esencia, ya que se configuró bajo un principio partidocrático de 2 grandes polos, hacia los cuales necesariamente las dinámicas políticas vuelven a llevarnos nuevamente. Con lo cual, bueno, pues con toda sinceridad, con independencia de cuál sea el partido vencedor, y evidentemente, como habéis dicho y ahondamos,
Es difícilmente que alguien sea tan torpe como para perder una posición de privilegio una vez que se encuentra en el gobierno, pues obviamente ganarán el Partido Popular. El problema básico que se encuentra es precisamente en la pérdida de la posibilidad de que el multipartidismo se consolide y, por tanto, nos encontramos dentro de una dinámica general de retorno al bipartidismo que que durante los últimos 45 años ha dominado la escena española. Muy bien, pues nos falta Juan. Bueno, yo tengo dos porras que hacer, una con la cabeza, otra con el corazón. Con la cabeza imagino que ganará Ayuso y que formará gobierno con Vox, tendrá mayoría absoluta gracias a Vox. Con el corazón yo preferiría que ganara Ayuso y que formara gobierno con Ciudadanos, en parte para que no desaparezca Ciudadanos y en parte porque eso dejaría a la oposición sin ningún argumento al que agarrarse. Si Ayuso forma gobierno con Vox, tendremos las calles alteradas y determinada retórica y polarización que no me apetece nada. Así que preferiría que formara gobierno con Ciudadanos. Entonces, según eso, Ciudadanos sí tendría más de un 5% y podría entrar. Sí, pero esta es la porra que he hecho con el corazón, no con la cabeza. Pero sí, desearía que Ciudadanos por lo menos tenga una mínima representación. Uh-huh. Bueno, pues yo me he fijado bastante en lo que ha dicho Gonzalo y yo creo que sí, que esa es una tendencia que estamos viendo y que tenderá a crecer. No, ya veremos hasta cuánto, pero sí que esa cosa de la nueva política tiende a disolverse. Lo que yo entiendo es que, como yo he dicho al principio, esto se va a entender como unas primarias de la hegemonía del sanchismo que tiende, lógicamente, a intentar conseguir la mayoría absoluta y el poder en los feudos que se le han escapado, sobre todo a Andalucía y Madrid, le duelen muchísimo. Todo esto es una jugada para intentar darle la vuelta y creo que son buenos haciendo este tipo de operaciones. Creo que le han dado al botón de autodestrucción de Ciudadanos cuando le ha convenido y me estoy fijando en las elecciones catalanas anteriores y las últimas. En las anteriores teníamos Ciudadanos 36, PSC 17 y en las de este año tenemos PSC 33, Ciudadanos 6. Desde luego Cataluña y Madrid no son exactamente lo mismo, pero aquí vemos claramente que la autodestrucción de Ciudadanos ha pasado casi totalmente al PSC. Es verdad que allí es un poco diferente y que puede que parte del voto de Ciudadanos aquí se divida, pero probablemente esa división, y esto ya es mi porra, le dé suficiente a todo el conglomerado anti-PP para conseguir lo que no consiguieron en las elecciones anteriores en Madrid y que se quedaron muy cerca, porque estuvo bastante igualado, quitando la opción de Ciudadanos que quitamos ahora. Por eso yo creo que, aunque la sensación sí que es que Ayuso va a ganar claramente, que forme el gobierno lo veo muy difícil. Y porque además lo entiendo como que sería un fracaso gravísimo del PSOE que van a hacer todo lo posible. De hecho, llevan meses sacudiéndole con todo lo que tienen. Así que lo veo muy igualado, pero casi diría que va a gobernar el PSOE. Por supuesto, va a necesitar a Podemos. Si Pablo levanta la mano. Sí, yo quería indicar, bueno, con respecto a lo que ha comentado Gonzalo, que obviamente es un aspecto muy a tener en cuenta, fue gracioso el otro día cuando Pablo Casado comentaba en una entrevista que el multipartidismo es lo peor que le ha pasado a la democracia española en la última década, si no me equivoco, y se ve que desde el Partido Popular han tomado buena cuenta de ello y están intentando sabotearlo, obviamente, que al final es lo que como partido les interesa, ¿no? No queda
no queda otra. Y también dentro de ese marco, y enlazando con lo que tú consideras, Miguel, también hay que ver la enorme incapacidad y lo digo con toda sinceridad y sin ningún ánimo de defender, la enorme incapacidad de Ángel Gabilondo para capitalizar la caída estrepitosa de Ciudadanos en los últimos años. Igual que, como tú señalabas, el PSC en Cataluña se llevó básicamente la mayor parte de votos que provenían de Ciudadanos de las anteriores elecciones. El Partido Socialista de Madrid ha sido incapaz de arrastrar un solo votante de Ciudadanos. Han ido a parar en tromba a Isabel Díaz Ayuso. Y yo creo que... Hombre, todavía no se ha votado. No, tienes razón, tienes toda la razón, Miguel, pero si nos fiamos relativamente de las encuestas, que es verdad que nunca hay que hacerlo porque luego uno nunca sabe, no tiene pinta que el PSOE vaya a capitalizar un mínimo de votantes de Ciudadanos, ya que, ya os digo, mirando cualquier encuesta se ve que el PSOE no avanza prácticamente nada o incluso reduce sus expectativas con respecto a la situación actual, lo cual, de nuevo, yo creo que deja en mal lugar a Ángel Gabilondo, que por otra parte, y no sé si en esto coincidimos todos, en los 2 últimos años ha hecho una oposición más bien flojita. Ha hecho una oposición de mírame y no me toques mucho. Una oposición a los Rajoy, ¿no? Sí, o menos. O menos, que ya es difícil. Y luego también una pregunta que quería lanzarle a Juan con respecto a su porra digamos, del corazón, es si, bueno, y a todos, ya que estamos, es si vosotros consideráis que teniendo la posibilidad de pactar o con Ciudadanos o con Vox, que yo creo que las encuestas obviamente eso no apuntan a que fuera posible, pero si el PP tuviera la oportunidad de llegar a la mayoría absoluta tanto con uno como con otro, ¿tenéis la sensación que escogería Vox o volvería por el camino de Ciudadanos? Sí, Juan. Bueno, 2 cosillas. Gabilondo yo creo que ha hecho una oposición perfecta para un país europeo civilizado y que no esté polarizado hasta el asco como la situación en la que estamos actualmente. Es un señor respetuoso, es un señor que no escupe bilis, pues ojalá todos los políticos fueran como él. Lamento si no echa espuma por la boca. Los políticos no están para eso, por otro lado. Y en cuanto a si Ayuso va a elegirá a Ciudadanos o a Vox, yo no sé lo que dirá su corazón, pero su cabeza tendría que decirle que es mucho mejor elegir a Ciudadanos porque eso desarma todo el discurso tirapiedra de la izquierda. Un gobierno de la Comunidad de Madrid sin Vox es muchísimo más fuerte que un gobierno de la Comunidad de Madrid con Vox. Creo yo. José Carlos. Tengo el micrófono. Sí, tengo el micrófono puesto, ¿verdad? Perfecto. Pues coincido plenamente con Juan en ese planteamiento. Desde luego no me atrevería a relacionar la oposición de Gabilondo con la de Rajoy, puesto que la sensación que tengo es que la posición de Rajoy consistía en sentarse a esperar que le tocara el premio. Y la de Gabilondo, efectivamente, yo la considero... Es tumbarse a esperar. ¿Perdón? Que no es sentarse, es tumbarse a esperar, ¿no? Disculpa, no te digo bien. Que digo que Gabilondo no se sienta a esperar, se tumba a esperar. Bueno, yo diría que hace un planteamiento menos, como dice Juan, es que no puede aportar nada nuevo, menos visceral y efectivamente veo que es otra manera de debatir. También lo vimos como ministro de Educación. Él planteó, es el ministro de Educación que estuvo más cerca de conseguir un acuerdo global para que todos los
partidos de todos los espectros, de todas las regiones de España, pudieran estar de acuerdo. Se quedó muy cerca y, según tengo entendido, no se lo aprobó la oposición porque no podían estar de acuerdo con él, sencillamente por ese argumento tan sólido como el que esto nos fastidia. Si no, dejaría de ser un motivo de polémica. Y esa es la cuestión. Yo veo que es un hombre sensato, en mi opinión, independientemente de que me guste el planteamiento o sus propuestas. Dicho esto, tengo que decir que no he leído una noticia sobre la Comunidad de Madrid en mi vida. No sé qué opináis. Quizás es ir a una frase manida, pero realmente la región de Madrid la considero algo tan artificial que yo no he llegado a creérmelo. Sí que veo que las nuevas generaciones aparecen en los colegios el día 15 de mayo vestidos de chulapos y chulapas, y cosa que a nosotros no nos alcanzó. A lo mejor Pablo sí que llegó a verlo, pero yo creo que ninguno de nosotros lo ha visto, y realmente esto de la Comunidad de Madrid es algo que no nos afecta, no nos toca y no nos creemos. Yo creo que desde aquí primero hay una dimensión un poquito más global de Estado y menos peso de la autonomía, cosa que a lo mejor sí que sucede de una manera diferente, pues incluso en Andalucía, donde rápidamente salieron las folclóricas a proclamar la singularidad de esta comunidad autónoma, y no digamos Galicia, País Vasco y Cataluña. Sí, yo la verdad que sí que estoy de acuerdo, sobre todo los que somos de Madrid, pues tenemos claro que estamos un poco a salvo del patrioterismo. ¿Quién es de Madrid? De Madrid es el que llega a Barajas, es igual de Madrid que yo. Pero eso no quita que ya que existe y hay elecciones, y lo que ocurre aquí es reverbera en todo el país, y es por eso por lo que se ha montado todo este cirio. Sobre la porra que propone Pablo, a mí casi me apetece, porque sería lo ibérico y el colmo de lo absurdo y de la charlotada, que volviéramos a una situación exactamente igual que la anterior a las elecciones y tuvieran que volver a formar el mismo gobierno. Con lo cual se demostraría que todo esto es un electoralismo que de lo único que se trata es de ver quién sale ganando en términos políticos y de organizaciones políticas que trabajan para sí mismas y que nos tienen a nosotros pendientes y montando aquí ahora nosotros este debate o secuestrando las noticias en el beneficio de ellos y no el nuestro, porque nuevamente, y esto lo digo siempre que hablamos de política en España, si tú, José Carlos, no has oído hablar nunca de la Comunidad de Madrid, yo lo que no he oído nunca es un programa para la Comunidad de Madrid. Y en estas elecciones, yo por lo menos recordármelo, pero creo que no hay nadie que haya dicho nada de lo que va a hacer. Lo único que han dicho es que los otros son muy malos, que vienen los comunistas o que vienen los fascistas y a tirarles piedras, pero en realidad no me ha dado nadie ningún argumento para elegir ninguna opción. Y ese creo que es el drama que cada vez tiende a ir a más, que las elecciones son un teatro para que elijamos al que nos parece más popular de los que se presentan. En ese sentido, sí reconozco que Ayuso me parece una persona que me gusta, simplemente me gusta en el sentido más amplio de la palabra. Otra cosa ya es su partido. Gonzalo, te queda votar esta porra. Bueno, yo diría que el problema básico en el que nos encontramos es que al final hemos reducido la narrativa del debate público a una mera confrontación de disyuntivas vacías y de proclamas que con toda franqueza creo que no aportan nada y ya solamente nos llevan al tedio y al sonrojo, a poco rigor intelectual que se quiera aplicar a lo que uno presencia a través de la maldita pantalla del televisor. Realmente nuestro problema asociado es eso, la reducción de la política a la intriga. Y en el momento en el que eso no deja de ser más que un juego de un cambio de cartas, pues el resultado es lo de menos, porque al final el trilero no pretende que haya un resultado concreto, sino sencillamente atrapar la fascinación del idiota que presencia su manejo, esperando con ello obtener el beneficio, al menos, de más tiempo sobre el cual poder aplicar el juego de manos.
Bueno, pues tenemos un problema serio. Yo creo con toda franqueza, creo que pierde el multipartidismo, creo que pierde la ciudadanía y creo que estamos en una situación enconada sobre un particular que no es más que una pérdida miserable de tiempo y oportunidades de un futuro que no nos está esperando y que o tenemos determinación de conquistarlo o sencillamente nos marginará. España y Europa no se encuentran más que en una excrescencia de un continente euroasiático que le da la espalda. Vivimos de espalda a la realidad que es el eje Asia-Pacífico y francamente aquí estamos hablando de sencillamente pérdidas de tiempo y mensajes vacuos que nos están haciendo perder por completo el sentido del juego real en el cual se está desenvolviendo la actualidad mundial. Y con toda franqueza solamente nos puede llevar a más empobrecimiento, más miseria y con ello más cizaña y más malestar social. Con lo cual, francamente, la porra es difícil de ser aplicada porque creo que con el tiempo no tendremos masa ni para poder comérnoslas. Y volviendo a lo que ha comentado Pablo al principio sobre la salida de Pablo Iglesias del gobierno y su desembarco en Madrid, que hay que recordar que Podemos se quedó muy cerca de no existir en la Comunidad de Madrid en las pasadas elecciones. Y en estas, pues habrá que verlo. En principio, cabría pensar que traer a su líder pues debería reforzarles o no. Y en ese caso, ¿qué pasaría si Podemos ha perdido a su líder en el gobierno y viene a Madrid y no llega al 5% y desaparece? Eso, igual que podemos hablar de lo que le podría ocurrir a Ciudadanos si no llega a estar presente en la Asamblea de Madrid, eso ya sería el tocado y hundido para esos dos grupos. A lo mejor es eso lo que se está jugando en estas elecciones más que el gobierno de Madrid. Hay algo más. Es no solo que Pablo Iglesias no consiga representación, sino que quede claro que él le ha regalado la mayoría absoluta a Ayuso. ¿Cómo se queda la figura política de Pablo Iglesias en ese escenario? Creo que ese es el tema. Sí, por eso pregunto que si eso pasara, tanto como con Pablo Iglesias como con Ciudadanos, se podría entender que ya es el final político de esos partidos. Y que es eso lo que de verdad se está cociendo en estas elecciones locales. Mucho tendría que cambiar la cosa para que no fuera definitivamente el fin de los dos partidos. Digo, yo supongo que quizás las dinámicas que intenta darle la entrada de Yolanda Díaz digamos, al liderazgo de Unidas Podemos y demás, supongo que intentarán tirar por ahí para, incluso aunque Unidas Podemos sacase representación en la Asamblea de Madrid, no cabe duda de que es un partido bastante quemado a estas alturas, porque como tú comentas, Miguel, no tener tampoco, ya simplemente contemplar la posibilidad de no llegar al 5% en la Asamblea de Madrid, y teniendo en cuenta de que también estás en niveles mínimos en Cataluña, en Euskadi, en Galicia no tienes representación, etcétera, pues ya desvela que al final es un partido en caída libre y yo supongo que al final la entrada de Yolanda Díaz en el liderazgo del partido es lo que supongo que será el revulsivo con el que intentarán dar la última estocada más allá de lo que ha hecho Pablo Iglesias ahora, a ver si hubiera alguna posibilidad de cambiar el rumbo, porque los líderes actuales, contando entre ellos a Pablo Iglesias, yo creo que Irene Montero también, posiblemente Alberto Garzón, que lleva ya unos cuantos años en Izquierda Unida, también son caras ya demasiado conocidas y desdibujadas para el público en general. Yolanda Díaz, que no estoy seguro ahora mismo, pero que yo creo que viene directamente del Partido Comunista. Si fuera eso, que creo que sí, me dice Juan que sí, podría ser que ellos mismos están replegándose a la posición original, a la que, por cierto, aquí hemos dicho que algún día inevitablemente tenía que volver Podemos, que es al nicho histórico del Partido Comunista, tenga el nombre que tenga.
Y lo mencionaba, de hecho, hace poco Íñigo Errejón, creo, en una entrevista que decía que al final Unidas Podemos ahora mismo estaba ya siendo relegada al mismo espacio político y a la misma representación política que tenía Izquierda Unida de forma tradicional. Así que al final, pues... Bueno. ¿Nadie más tiene una opinión sobre esto? Sin duda se ve que los partidos del régimen pues han reaccionado, nos han dejado que jugáramos un poco a la posibilidad de creer que era posible, pero en efecto ellos tienen mucho que perder, tienen 45 años de repartírselo todo y efectivamente pues han esperado su momento para regresar a las posiciones originales, decirnos, bueno chicos, ya está bien, esto está muy serio y ahora vamos a mantener esta misma farsa de polarización, pero con dos partiditos que somos más sólidos, más sensatos y que sabemos de esto. Un Madrid-Barça, ¿no? En efecto, una liga de dos partidos. Bueno, yo lo que no tengo permanente. Tan claro es, ese no es el proyecto de Pedro Sánchez y de Iván Redondo. Ellos y sobre todo de Iván Redondo, el plan que ellos tienen es desmontar al Partido Popular y dejar a Vox como única alternativa, con lo cual ellos se permanecerían eternamente en el poder, porque Vox nunca va a ganar unas elecciones y si lo hiciera la izquierda incendiaría las calles. O sea que yo no tengo tan claro que haya una estrategia del bipartidismo para volver a reformularse. Más bien creo que es un poco el azar o sobre todo la incompetencia de los nuevos partidos los que les ha llevado a desaparecer tan pronto. Sí, casi como una especie de tendencia natural, ¿no? Y que todo lo que empezó a pasar a partir de aquello del 15M, yo creo que todos los que estamos aquí y seguramente los que nos oyen, en alguna medida nos creímos que las cosas iban a ir mejor y que de verdad podría haber alguna forma de que los políticos pues el lunes por la mañana se sentaran para pensar en nuestros problemas y en cómo solucionarlos. Hemos visto que no hay ninguna posibilidad de que eso sea así y a partir de ahí pues volvemos al Betis-Sevilla y claro, mucho Betis y ahí los nuevos lo tienen más complicado. No sé si Gonzalo, que no ha dicho nada de esto, quiere decir algo o paso a otra cosa, sí. Bueno, es que la situación que dibujaba aquella Spanish Revolution, ¿no? Que vimos en Sol en aquel día, ¿no? Y aquel sentimiento como que había algún tipo de pulsión latente de una juventud que en aquel 2011 pues se planteaba la opción de una alternativa o un clamor de alternativa, es la expresión de una sociedad y de una generación concreta en la cual las condiciones socioeconómicas apuntaban a que o había una modificación de la realidad o sencillamente la única opción que les quedaba era el paro, la precariedad y la incapacidad de poder desarrollar sus futuros. La realidad es que tras esta situación, pasados 10 años, la situación económica no es mejor. La realidad de los futuros de la generación que desarrolló aquel movimiento y de aquellos que tienen la misma edad de entonces ahora, pues se encuentran en un panorama muy similar y francamente las opciones de desdibujar una solución son cada vez más evidentes porque la realidad de la estructura económica es la que no se quiere modificar y en tanto que tal, cualquier juego de formas que los partidos tomen con el tiempo, pues no deja de ser más que un juego de naipes y de faroles puros y duros. Si no se modifican las relaciones de la estructura económica, si no se modifica el régimen económico que consolida precisamente el orden de las cosas, que hace que una juventud no pueda encontrar un desarrollo de vida, que impide que realmente haya una posibilidad de futuro y que lleva necesariamente a una parte importante de su población a tener que asumir de una forma necesaria que la salida de colocación más evidente pasa por el aeropuerto de Barajas, está claro que es una sociedad que está abocada a la servidumbre del esquema político y económico que les es impuesto. Y hemos hablado ya de
3 de los 4 protagonistas, nos faltarían 2. Si queréis, dejamos a Ciudadanos para el final, que seguramente es el que tiene más chicha, por todo lo que ha pasado antes. Si tenéis alguna clase de teoría más o menos conspirativa de qué ha podido pasar, qué es lo que hay ahí dentro, por qué todo lo que deciden va siempre en la peor dirección, en fin, bueno, es un tema en sí mismo. Pero nos faltaría Vox también, ahí dependiendo lógicamente de quién pregunta, ¿no? Esta cosa tan española que cada periódico, cada televisión tiene la enorme suerte de tener un listín telefónico que le lleva a que los resultados en sus encuestas sean los que defiende su línea editorial, pero haciendo un promedio se ve que Vox podría tener riesgo de entrar en la Asamblea. En todo caso, bajaría respecto a lo anterior. No sé si vosotros os creéis eso. Yo ya adelanto que no me lo creo, por lo que se ha visto en Cataluña y por lo que hemos visto en principio de campaña, pero a lo mejor sí, creéis que podría también pasarle como a Ciudadanos, o que todavía le queda antes de ser irrelevante. Bueno, el voto de Vox es vergonzante. En las encuestas habrá mucha gente que va a votar a Vox y no lo dice, con lo cual siempre hay que tener ese dato en cuenta cuando se lee unas encuestas relacionadas a Vox, que siempre va a sacar más de lo que se dice en la encuesta. Entonces, ¿te parece que sí entraría? Sí, tendrá un resultado decente. Uh-huh. ¿Tú, José Carlos, cómo lo ves? Esto ha venido ocurriendo en la izquierda, que era la que tradicionalmente se presentaba dividida en dos partidos, y cuando el PSOE necesitaba desbancar a la derecha, Izquierda Unida le cedía sus votos al PSOE, es decir, a través de los votantes, como es natural, se producía ese trasvase, esos votos que llamaban de prestado, quizás la ocasión en la que se vio con más claridad, la última ocasión fue en los años 2004 y 2008, cuando Zapatero derrotaba a esa derecha cavernícola, repito sus palabras, y dejaba a Izquierda Unida en una situación terminal, con prácticamente 1, 2, 3 diputados. No llegó a superar los 3 diputados en aquella época, que era pues el Podemos, digamos, era el núcleo duro de Podemos, como habéis comentado, en lo que puede terminar siendo Podemos. Lógicamente, desde que fue traicionando sus principios, es decir, nosotros somos un partido transversal, vamos a dejar de jugar al juego de las izquierdas y las derechas, lo cual también aplicará a Ciudadanos cuando lo comentemos, y verdaderamente que yo creo que es un juego que a los que ya estamos decidiendo no votar nos deja de seducir, no creo que se trate de esto, de estar todo el día jugando a los buenos y a los malos, al Madrid y al Barça, y a la izquierda y a la derecha. Eso es quizás lo que... Lógicamente, si pones a la cabeza de Podemos a una persona que es pues muy orientada hacia el comunismo más rígido, pues lógicamente va a llevar su partido hacia allá. Con Ciudadanos se experimentó de manera diferente, pero ya lo comentamos después. Izquierda-derecha. En cuanto a la derecha, me atrevería a decir, Vox realmente es lo que quería la derecha más profunda. Es por fin alguien que habla como nosotros, y realmente creo que ha sido el éxito de Vox. La derecha acuñada, ¿no? En efecto. Es decir, esto es un partido de verdad, no los otros que más o menos tenían que aguantar un poquito la compostura. De hecho, hemos visto a Casado definirse como progresista, hacer cualquier tipo de malabarismo para que no le consideren como una persona de derechas. Entonces, es verdad, tenemos un PP que se resiste a ser catalogado como de derechas, y una derecha verdadera. Todos los votantes de Vox realmente querrían que la política fuera esto, lo que dicen ellos, estos testículos y patriotismo, pero
pero creo que tampoco son tontos y si ven peligrar la mayoría se pasarían sin ningún problema al Partido Popular para, como iniciaba esta locución, al igual que ocurría con el PSOE y la antigua Izquierda Unida. Bueno, yo lo veo un poco parecido, pero quizá un poco más optimista hacia Vox. Creo que a Vox todavía, un poco por lo que tú has dicho, de que sí ha tenido una diferenciación clara y a mí me parece que bastante inteligente como marca electoral, que es la derecha castiza, ¿no? La derecha sin complejos, que ha conseguido arrastrar a gente que ya no se identificaba con aquello de la derechita cobarde. Realmente a mí Vox me parece un ejemplo brillante en cuanto a su con los poquísimos medios que tienen, a su posicionamiento. Me refiero ya como puro producto y su recorrido no me parece ni mucho menos que esté agotado. Posiblemente acabe absorbido por los dos partidos y desaparezca como los otros. Pero no lo veo que esté en peligro de extinción breve como Ciudadanos, y le calculo probablemente que suba algo. Creo que Ayuso podría subir menos de lo que dicen y Vox subiera algo más. Y tú, Gonzalo, como de Vox, veo que no es exactamente el tema que más tiempo le dedicas, ¿no? Bueno, es una formación a postre que no es tampoco algo exógeno al sistema, es decir, ha surgido a partir y desgajado del Partido Popular, con lo cual el hecho de que vuelva a la casa del padre no sería algo tan absolutamente impensable. Porque al final, bueno, no es que haya surgido una nueva parte de la sociedad que tenga unos pensamientos más estrictos o más radicales en el sentido de ideario político que el partido matriz, sino que, bueno, pues surge de él. En todo caso, en cuanto a estadísticas, pues bueno, uno siempre queda con la sensación de que, bueno, aunque se nos quiera vender como un retrato de la realidad, uno al final, después de tanto tiempo viendo digamos que los relatos con que se nos venden, uno cae en la cuenta de que no son más que deseos que pretenden ser autocumplidos y es una forma de perfilar la voluntad social para conseguir crear corrientes de opinión que conformen la realidad que la propia encuesta pretende decir que relata de la sociedad, cuando es precisamente lo contrario, es la construcción y la imposición de una conciencia y de una manera de entender y de desear votos de tal manera que, bueno, conforma esa sociedad para que se adecue a la estructura de equilibrios y de repartos que interesa al poder en sí mismo. Con lo cual, bueno, pues uno ante una encuesta lo único que puede decir es amén. Muy bien, y tenemos también al tapado de estas elecciones, que en principio nadie habla de que se pueda estar jugando su supervivencia, y es esa singularidad madrileña del errejonismo que ya parece que no se ve solamente como una escisión de Podemos, sino que podría ser algo con entidad propia. No sabemos muy bien cuál, yo por lo menos no lo sé, pero que tenía 20 escaños, o sea, era una fuerza muy importante, y que esto sí que se juega en su supervivencia nacional en lo que les ocurre en Madrid, que es básicamente su granero de votos. Yo a mí, la verdad que como no les entiendo muy bien, no sé situarlos, si son algo muy parecido a Podemos o no los entiendo muy bien. Tampoco tienen unos líderes que yo pueda reconocer fácilmente, pero a lo mejor son una sorpresa y se asientan en Madrid, y a partir de ahora hay que tenerlos en cuenta para siempre, como partido regional madrileño importante. No sé si algunos lo conocéis bien. En efecto, es una de esas escisiones que para el resto de las personas resulta completamente intrascendente. Como decías, si veo, así como veo dispuesta a la derecha a replegarse en torno al Partido Popular, a toque de al silbido,
En la izquierda sí que existe esa tradición divergente que ocasiona nuevos partidos, nuevas tendencias y podemos pasar del trotskismo al maoísmo, al leninismo, marxismo, etcétera, etcétera, que pueden dar lugar a infinitas escisiones. Sencillamente ha triunfado esta, podemos decir, en este caso, quizás por, bueno, pues... Pero por encuadrarlo, yo es que lo pregunto porque no lo sé, por encuadrarlo eso sería algo así como un espacio entre el PSOE y Podemos, más o menos. Yo lo encuadraría como producto de la soberbia de Pablo Iglesias, ni más ni menos. Sí, bueno, sí. Quizás como he dejado de creérmelo todo, pues tampoco pondría ahí una clasificación. Si el 5 es el PSOE, Izquierda Unida es el 2 y Más Madrid es el 3,5. No sabría decir, o es al revés, y tampoco me importa. Yo creo que no es más que una cuestión personal y como digo, simplemente es pues ahora te vas a enterar de toda la vida. Bueno, yo tengo cierta esperanza todavía en el errejonismo y este partido, que es un partido muy gaseoso, que efectivamente no sabemos muy bien de qué va, si tiene un buen resultado en estas elecciones y se consolida, puede ser el trampolín por el que podría volver Errejón, o si no él, alguien tal vez con más envergadura política, pero que herede las banderas del errejonismo. Y el errejonismo es lo que Podemos no fue, un movimiento nacional popular. Una especie de peronismo. Sí. Sí, un peronismo español, con la salvedad esta de que en España la bandera y los gritos de patria o muerte aquí no convencen, no son transversales. Sí, un peronismo se habría llamado Más España, no Más País, a lo mejor, ¿no? Sí, pero igual con un buen resultado, sí sí se arriesgan y pasan a llamarse Más España. Sí, yo lo único que creo entender de toda esta organización, que tampoco es verdad que se les dé mucho espacio en los medios, no, tampoco es muy fácil seguirles, es que han aprendido algo de los errores del personalismo de Pablo Iglesias y de esa actitud desagradable, ¿no? Yo creo que por ahí, no sé si porque son más jóvenes o porque lo sufrieron en sus propias carnes, algo más de supervivencia sí que podrían tener en el sentido de que no producen ese rechazo visceral en la inmensa mayoría de los posibles votantes, y a partir de ahí puedes escucharles y a ver, pues bueno, igual tienen algo interesante que decir. Pero creo que esa cosa de estar permanentemente metiendo el dedo en el ojo sin resolver jamás un solo problema que ha tenido Podemos, incluso teniendo la oportunidad de estar en el gobierno, creo que ya es historia. No le veo ningún futuro, y creo que eso es algo sano, aunque beneficie al bipartidismo. No sé si Gonzalo tenía algo así. Bueno, los partidos personalistas es que a postre tienen un difícil recorrido ante la imposibilidad de poder superar la fisicidad de su creador, ¿no? El problema de trascender para intentar realmente consolidar unas siglas que tengan capacidad de generar, al menos ya con independencia de afecto a favor o contrario, pero al menos una capacidad de identidad al margen de la persona a la que se asocie, pues resulta una tarea compleja y de hecho, con respecto a lo que es el propio Ciudadanos, tras la salida de Alberto Rivera, pues resulta de una formación más difícil de poder encajar, y en cierto modo es porque yo creo que también es la tendencia general de los partidos de nuevo cuño el hecho de haber llegado a ocupar posiciones institucionales de gran envergadura sin posibilidad real de consolidar una estructura de partido suficientemente sólida como para crear un acervo cultural identitario y de pensamiento propio. En el momento en el que estas estructuras se convierten únicamente
en relaciones funcionales de colocación en las estructuras a las que dan acceso el hecho de ser un cargo electo, y se descuida precisamente por la imposibilidad de tener el tiempo suficiente de madurar internamente como estructura, intelectualmente como propuesta, pues siempre resulta difícil de poder, digamos que, ubicarlos en un espectro ideológico claro o de pensamiento de cierta profundidad y envergadura. Entonces, bueno, yo creo que es un problema no tanto ya del errejonismo, sino que creo que de todos estos partidos de nuevo cuño que han tenido la ventana de oportunidad de acceder a las altas instituciones, tanto regionales del Estado o supranacional europea, sin el tiempo suficiente como para poder haber desarrollado por sí mismos un acervo y una densidad intelectual capaz de dotarles de la identidad que a día de hoy, como bien dices, pues nos cuesta en cierto modo definir. Bueno, pues Gonzalo ha abierto un poquito el melón de Ciudadanos que nos reservábamos para esta parte final. Aquí yo creo que sí que ya podemos dar pie a toda clase de teorías conspirativas, podemos echarle imaginación, porque nadie sabe qué es lo que ha pasado en Ciudadanos desde cuándo. Si queréis podemos empezar por eso. ¿Cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió Ciudadanos? ¿Por qué empezaron a hacerlo todo mal? ¿Y por qué han llegado hasta este punto? Creo que estamos todos de acuerdo en que realmente hubo un momento en que era una opción muy, muy válida y que podíamos creer que podía cambiar las cosas. Sí. Sin duda, como ha mencionado Gonzalo, podemos decir que Ciudadanos renunció pronto a ese sustrato intelectual, no en vano. Es un movimiento que estuvo impulsado por intelectuales que a los pocos años salieron porque ya eso se convirtió en una maquinaria de conseguir votos y evidentemente se alejaba de lo que estos intelectuales estaban buscando, ¿no? Ese espacio para la reflexión. Entonces, cuando se convierte en un partido político, casi por definición, por lo menos en estos lares donde el sentimiento y la pasión se confunden pues es casi normal que esto ocurra, porque tampoco tenemos un partido filosófico, podemos tener incluso, y como mencionabais antes, ¿no? Cuando tenemos un Ángel Gabilondo, que es una persona que sí que podríamos considerar un intelectual, pues viene esa confusión entre realmente es un hombre que quiere razonar, quiere dialogar, quiere proponer, o es un muñeco que se sienta ahí para no hacer nada, ¿no? Entonces realmente necesitamos esa pasión, tal vez como país, por lo que sea, por el motivo que sea. Entonces, en primer lugar, ya es una oportunidad perdida, ¿no? Tuvimos hace unas pocas semanas también el gusto de entrevistar a David Ortega de UPyD y quizás ellos sí que se quisieron mantener más firmes y tampoco funcionó. No, entonces eso también nos lleva a reflexionar en qué se equivocó UPyD. David nos lo mencionaba. Bueno, pues dimitió una persona que era eurodiputado y a partir de ahí nos empezaron a bombardear con ese supuesto error, convirtieron el supuesto error en una cascada de errores y nos llevaron por delante. Cuando hablas con personas apasionadas acerca de lo que ocurrió con Ciudadanos y tú les dices, bueno, cometieron este error, ellos te corrigen y te dicen, no, cometieron 2 errores o 3 errores, los llevan contados. ¿Alguien lleva la cuenta de los errores que ha cometido el Partido Popular o el Partido Socialista a lo largo de estos 45 años? O sea, es diferente porque el Partido Popular sí y el PSOE pueden permitirse los errores. El Podemos o Ciudadanos no. Podemos o Ciudadanos no tienen ni el apoyo de los poderes fácticos ni de medios de comunicación y sobre todo tienen unos votantes críticos. El votante del PP y del PSOE es bastante zombie, va a votar a su partido pase lo que pase. Los que hemos votado a estos nuevos partidos hemos dejado de votar a estos partidos cuando nos han defraudado. Bueno, a mí eso es lo que me interesa, porque yo también estoy en esa situación. En particular, ¿cuándo y por qué alguien como tú dijo hasta aquí? Juan.
Habéis mencionado varios problemas. Bueno, a mí el punto de no retorno de Ciudadanos fue que Albert Rivera no se ofreciera a prestar un apoyo condicionado a Pedro Sánchez. Pero a mí eso no me molesta tanto como el hecho de que no supieran construir un relato sobre la negativa a hacerlo. Es decir, estoy seguro que Albert Rivera tenía sus buenas razones. Perfecto, bueno, pero a esas alturas el Ciudadanos ya tenía que tener medios de comunicación, un think tank, periodistas adscritos, compañeros de viaje, para poder vender la negativa de Albert Rivera a prestar su apoyo. Es decir, lo que me indigna, lo que me hizo dejar de creer en ellos, es que no vieran que era esencial construir un relato. Uh-huh. Sí, Carlos. Sí, eso es lo curioso y esa es la trampa. Está bien tu planteamiento, pero esa ¿no os parece que es la trampa diabólica? Es decir, ¿cuántos, como tú, no votamos a Ciudadanos para que no hiciera eso? Es decir, en esas elecciones, ¿cuántos votantes de Ciudadanos quisimos que Albert Rivera no apoyara a Sánchez de ninguna manera, porque sospechábamos una serie de tendencias perniciosas en él? No queríamos a Sánchez ni en pintura. Podíamos haber aceptado una coalición con el Partido Socialista, naturalmente, y desde luego con otro candidato que presentara otro proyecto. Entonces, ¿ves qué trampa? Porque se murió haciendo lo que le habíamos pedido que hiciera y luego le reprochamos que hiciera lo que le habíamos pedido que hiciera. Pues mira, ahí sí que hay polémica porque estoy totalmente en desacuerdo con lo que has dicho. Creo que Ciudadanos no estaba para impedir la gobernabilidad, no estaba para mandarnos a unas siguientes elecciones con un país sin gobierno y sobre todo no estaba para ser tan estúpido como para comerse ellos el marrón de ser quienes nos mandaran a las siguientes elecciones. Por supuesto que era muy probable el ofrecerse, que era una obligación evidente de Albert Rivera en la misma noche de las elecciones, salir el primero a hablar y decir, ofrezco a quien tenga más votos, mis votos, para que se forme un gobierno, aunque no me guste, que es lo que nos pasaba a todos. Y a partir de ahí que fuera el Partido Socialista el que corriera con el error y el desgaste de decir que no, si es que decían que no. Creo que, en mi opinión, ese fue un error tan catastrófico que no se explicó porque no tenía ninguna explicación más allá de un problema personal, que es algo que ha ocurrido también con Pablo Iglesias en Podemos, que Albert Rivera se le pusieron la gorra de plato, se volvió loco y realmente creo que incluso llegó a pensar que iba a ganar las elecciones él solo. Y entonces los electores anteriores les dijimos, hasta aquí has llegado, tú y tu organización. Porque no has venido aquí no estamos aquí para esto era un movimiento justamente para que esto no pasara. Y si no te gusta Pedro Sánchez, como tampoco nos gusta a nosotros, pues te aguantas y por lo menos permites que haya un gobierno y es más, un gobierno controlado por ti para que no ocurran las cosas que ocurren ahora y un gobierno sin ETA y sin Podemos, que es lo que al final ha provocado Albert Rivera. Pero bueno, no sé, Gonzalo, que sí. Sí, no, Ay, perdona, Gonzalo. No, para nada. Sí, Carlos, por favor, continúa. El planteamiento es bueno y sí, efectivamente es razonable. Menos mal que somos un espacio para el debate y de eso se trata, ¿no? Eso es lo que buscamos aquí, el escarbar, ¿no? Más que tener la razón, cosa que ya quisiéramos. Está bien planteado esto, pero bueno, ya sería entrar ahí en la política, decir, bueno, no, me sigo preguntando si Sánchez no prefería tener las manos más libres porque al fin y al cabo los demás partidos le iban a pedir lo suyo y le iban a dejar operar y nada más. Si realmente Sánchez quería no pactar también con Ciudadanos por la misma razón, ¿no? Claro, porque le iba a monitorizar. Justamente es un partido incómodo. Si probablemente Sánchez hubiera dicho que no, pero entonces habría corrido él con el desgaste de ser el que no formara gobierno y llevarnos a las siguientes elecciones. Pero es que ese desgaste se lo copió Ciudadanos.
Cuando Ciudadanos estaba creado para que no ocurriera eso. Estoy de acuerdo con tu planteamiento, pero aún así digo, esa noche electoral, esa primera noche electoral, la que Rivera le fue muy bien todavía y el Partido Socialista todavía ganó las elecciones, salían los manifestantes a la calle de Ferraz a apoyar, a aplaudir esa victoria y gritaban con Rivera no, con Rivera no. Y claro, mismo, pues justo es el momento idóneo, y ese momento idóneo para en directo, mientras se oye eso, en la calle Ferraz, que salga Rivera a decir, sí, lo estoy oyendo y por eso mismo, y aunque me tenga que comer el sapo, digo yo sí, primero que ellos. Y a partir de ahí ya veremos. Vamos, no sé, nos estamos repitiendo. Ahora que Gonzalo ponga paz. Que Gonzalo ponga paz. Bueno, eso es difícil porque soy por lo general beligerante, pero lo que quería comentar es que no recuerdo bien cuál era la tesitura en aquel momento en términos económicos. No recuerdo si había un problema de pago de deuda en aquel entorno de aquellos meses. Creo recordar, no tengo muy claro, me viene así una cierta imagen de que había un problema en términos de deuda pública en aquellos meses, y creo recordar que, bueno, pues a la postre ese tipo de indefiniciones a la hora de formular un gobierno no hacen más que incrementar la incertidumbre en tanto que riesgo país y todo esto, con lo cual yo creo que por mucho que queramos siempre incidir en la retórica de pensarnos a nosotros como en cierto modo los directores o influenciadores, o bueno, no sé cómo llamarlo, de la realidad de la historia que habitamos, al final hay unos intereses macro financieros que son los que determinan la necesidad de las cosas. Y en un momento dado, bueno, pues desde luego si hay una fuerza política que en lo aparente dificulta la estabilización de una aparente normalidad y que por tanto reduce la percepción de incertidumbre de riesgo país, yo creo que empieza a mostrarse en ese caso como un partido que sobra más que contribuye a estabilizar la realidad. Quiero decir, cuando un país no da capacidad de dar percepción de una estabilidad política y de una estabilidad ejecutiva, eso supone un problema serio en términos precisamente de certidumbre financiera, que supone, por tanto, un deterioro importante de las cuentas y de balance de las empresas que tienen la entidad y la capacidad para hacer que un gobierno sea viable o no. Con lo cual creo que en ese sentido el gran capital necesariamente necesitaba una estabilidad que ese partido mostró que no estaba por la labor de proporcionar, y creo que en ese sentido, bueno, pues necesariamente los intereses de la estructura económica prevalecen por encima de cualquier tipo de partido utilitarista o funcional que pueda haber, o de cualquier personalismo. De manera que, bueno, pues no sé yo, pero yo creo que el problema esencial que puede haber proporcionado la caída de una fuerza política, en todo caso, siempre podrá ser el hecho de haber entorpecido o estorbado los intereses macro de las grandes finanzas, que son los que realmente determinan cuál es el juego que un país tiene que realizar. Eso vendría a corroborar esas sospechas que eran un poco ridículas al principio del partido del IBEX, ¿no? Según eso, sí lo podría haber sido, y de la misma manera que se infló, se dio la orden de desinflarlo. Bueno, todos los partidos... No te pregunto que tú lo digas, porque todos los partidos son de un modo u otro la expresión de un régimen, y ese régimen, por mucho que pretendamos decir que es un régimen político, es siempre un régimen económico. Bueno, en la actualidad el partido del IBEX es el PSOE. Lo hemos visto recientemente, que fueron la plana mayor de las grandes empresas a expresar su apoyo a Sánchez. Sí, lo es y lo ha sido y lo será, claro. El PSOE es la columna vertebral del régimen, eso es así. O sea, los poderes económicos están con el PSOE. Bueno, tendríamos que ver al final cuántos de un partido y de otro ocupan puestos en los consejos de dirección. En todo caso, yo creo que, como he dicho, cualquier régimen político es una apariencia de lo que realmente es. Es un régimen
económico. Y un régimen económico es la determinación de una serie de objetivos e intereses en la gestión de una serie de recursos y conforme a un esquema de desarrollo a lo largo del tiempo que tiene que ser implementado por unos ejecutivos que tienen que saber lo que tienen que hacer. Y viniendo ya un poco más al presente, ¿cómo han preparado su autosabotaje de la poca credibilidad que les quedaba con toda esta charlotada de las mociones de censura, ahora sí, ahora no, gente saltando del Titanic? ¿Cómo se puede hacer tan mal? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de creernos que no quieren perjudicarse? ¿O son así de estúpidos los que quedan dentro? Porque a mí me parece imposible. Si ya me parecía imposible creerme lo que hizo Rivera, lo que han hecho ahora es imposible que lo haya hecho alguien sin querer perjudicar a su propia organización. O sí, a mí se me escapa, pero creo que es imposible. Miguel, lamento o me temo que te puedo confirmarte que el nivel de estupidez de los cuadros medios y altos de Ciudadanos es pasmosa, es una Pero cosa, o sea, ni siquiera por sentido de la supervivencia. es que es una supervivencia a corto plazo, es decir, quieren el puesto pero luego tampoco saben qué hacer con él, cómo mantenerlo. Pero sí, yo creo que el principal motivo de la debacle de Ciudadanos es la propia estupidez de sus cuadros medios y altos. Bueno, pues eso es casi peor. A mí me hacía más ilusión una conspiración de mentes brillantes, pero si es por pura estupidez, pues entonces casi mejor que desaparezcan, claro. Yo creo que caben... perdona, Juan. No, que las mentes brillantes no pueden destruir algo cuando no pueden destruir tan fácilmente a otras mentes brillantes. Las mentes brillantes que tal vez existieron destruyeron algo que era una casa de paja que se podía se cayó al primer viento. Sí, yo creo que en eso también lo ha comentado Gonzalo. Creo que sí que, yendo ya a la parte más seria, puede que sea al fondo, que no llegó realmente a constituir una alternativa clara y que fuera un referente en el tiempo, y eso es otro de los errores estratégicos, ¿no? Un día una cosa, otro día otra. Bueno, eso puede ser tu definición, pero no lo supieron ni defender ni explicar bien. Me recuerda un poco aquello del PRD, que nadie, ni ellos mismos sabían explicarlo. No, presentamos a un candidato que no es el líder del partido y, bueno, explíquelo bien porque si no lo tiene difícil. Sí, José Carlos. Sí, yo añadiría todos los factores, no exclusivamente el de la torpeza. Evidentemente, vimos al cuarto de hora de suceder esto, vimos cómo Fran Hervías se pasaba de inmediato al PP, por lo que tampoco cabe descartar, sin eliminar la torpeza, que desde dentro pues sí que hubiera submarinos. Y tampoco esto que hemos comentado en la anterior pregunta, esa falta de esos errores de comunicación, verdaderamente no consiguieron trasladar. Yo creo que hoy día nadie debate la posibilidad de que en Murcia sí que había unos casos de corrupción que aparentemente han quedado, nadie está hablando de ellos ahora mismo, y yo creo que la corrupción debería ser todavía un elemento que nos repugne, ¿verdad? No se ha aclarado todavía lo de Murcia, si realmente ha habido casos de corrupción tan graves como señalaba Inés Arrimadas, si realmente lo sabía, si no lo sabía, queda ahí la duda. En todo caso, y también un poquito en línea con lo que comenta Juan, tenemos que recordar quizás los dos grandes momentos históricos en los que tanto el Partido Socialista como el Popular estaban más fuertes, realmente se habían construido en torno a una idea, a un proyecto de país. Quizás son los dos únicos presidentes que han llegado al poder con un proyecto y no para ponerse ellos en el sillón. Ha sido en los años 82 y 96 cuando tanto Felipe González como José María Aznar conquistaron el poder. En aquellos momentos, las clases, muy especialmente en el 82, todas las clases privilegiadas, digamos, la intelectualidad se puso de ese lado.
el funcionariado, el alto funcionariado se ofreció a colaborar y realmente eso permitió que hubiera unos proyectos bastante razonables y con sus errores, con todos sus errores, bastante bien planteados, ¿no creéis? Realmente Ciudadanos podría haber aprovechado ese momento mágico que llegó a vivir, esos minutos de gloria en los que realmente era una alternativa diferente, sólida, para haber conquistado a las perdón, a las sí, a la intelectualidad, como dice Gonzalo, sí a las clases que hacen funcionar a este país. ¿Lo veis así también? Pues sí, sí que puede ser, y hay una cosa que tendría mucho sentido, y es que tanto el PSOE, lógicamente, por los años de la dictadura, como el PP, por el larguísimo régimen felipista, tuvieron mucho tiempo de madurar y de hacer un buen proyecto con contenido propio, con ir depurando y supongo que fichando gente valiosa, y cuando llegaron al gobierno venían con un recorrido de mucho trabajo muy bien hecho, o sea que, y eso creo que es por lo que fueron buenos gobiernos, o por lo menos gobiernos con contenido. Y a lo mejor estos nuevos partidos han tenido ese problema del suflé, ¿no? De vivir en la época de crisis de los dos grandes partidos, crecieron demasiado rápido, pero sin tener verdaderamente preparación para, aportar algo propio. No sé, puede que sea eso, puede que no sea tan fácil formar un partido estable. ¿Estás hablando, Gonzalo, o no? Puede que, si estaba pensando, digo, bueno, siempre es una gran oportunidad el hecho de poder, quiero decir, para un partido llegar al poder. Siempre queda un poco la duda de si realmente vale la pena haber llegado para no hacer nada. Siempre queda el dilema de no saber qué es mejor, si poder y no llegar o llegar y no poder. Y qué es lo más frustrante y lo más, tanto a nivel particular del partido en concreto o como del colectivo que podría haberse beneficiado o se ha visto perjudicado por la existencia o carencia de una propuesta y de una base, digamos, ideológica o de acción clara. En cierto modo siempre genera una desazón y un cierto sentido de frustración el hecho de ver cómo un proyecto de cualquier tipo no es capaz de cuajar, ¿no? Ya tanto por la realidad que supone el hecho fáctico de una disolución, como la frustración de todo cuanto podría haber significado, ¿no? Bueno, la realidad es que, bueno, como señalabais, yo creo que a la postre el problema básico es que el multipartidismo como modelo queda puesto en entredicho y a la postre lo que significa es que el sistema no ha encontrado un modo más eficiente de poder sortear este periodo económico de incertidumbre más allá de dejar crear o fomentar la existencia de una serie de partidos funcionales y utilitaristas que, bueno, tal cual emergieron, tal cual desaparecen. Juan, ¿ibas a decir algo? No, pero bueno, aprovecho. En el fondo, la idea de los nuevos partidos no está cerrada, ¿eh? Igual Podemos y Ciudadanos desaparecen y surge, pues por ejemplo, el errejonismo. Igual Errejón vuelve a primera división. Igual surge un partido liberal. Como bien subraya siempre Gonzalo, la economía es la base de todo y ahí estamos en unos tiempos de cambios económicos vertiginosos. Sí, No, pero que la carencia exista no significa necesariamente que se dé la necesidad. bueno, es decir, que ahora desde Bruselas deciden que hace falta un partido nuevo para repartir los fondos y en un año tienes un partido nuevo. Por ejemplo. Sí, lo que a lo mejor podríamos investigar un día, si somos capaces,
es por qué en España el centro fracasa. A lo mejor es por esta cosa fanática, o porque tenemos esa tendencia al bipartidismo que está también en muchos otros países, pero es una historia muy curiosa la del centro, y también es una historia de que nunca han llegado a constituir una entidad fuerte y duradera y con ideología. A lo mejor es que no existe la ideología de centro, no lo sé. Yo matizaría bastante eso. El partido de Lerroux fue un partido esencial en la República. Lo que pasa es que luego estalló la guerra y desapareció automáticamente, pero Lerroux, el Partido Radical de Lerroux, fue el principal partido durante muchos años del país. Y el caïnismo hispánico, yo no creo que sea genético, es decir, llevamos muchos años con los medios de comunicación sembrando vinagre, como diría Julián Marías. Desde el momento en que los poderes económicos decidan que la polarización hace la sociedad inviable y les hace perder dinero, creo que en una generación, esto sí que tardaríamos más en erradicarlo, en una generación el caïnismo ibérico sí podría desaparecer. Sí, pero yo... Sí, perdona. No, tan solo apuntar, el caïnismo español puede que desaparezca, no sé si antes del fraccionamiento de la propia España, en la cual la desintegración se realice por caïnismos territoriales. Bueno, eso... Sí, pero la polarización, el caïnismo radical, eso sí se puede suavizar, no en un año, como el nuevo partido que podría crear desde Bruselas, en 10, en 15, en una generación, pero podría hacerse tan rápido. Claro, tampoco sabemos cuánto va a durar España. Efectivamente, igual nos convertimos en Confederación de Repúblicas Ibéricas antes de acabar con el propio caïnismo ibérico. No, por eso es que tu acepción tiene la posibilidad de ganar en cualquier caso. Quiero decir, tanto porque supere el caïnismo en España como que España deje de existir y por tanto el caïnismo deje de ser un problema. El caïnismo bueno. Yo creo que no. España veo difícil que desaparezca. El caïnismo seguro que no. O sea, en una Cataluña independiente seguiría habiendo un caïnismo entre las distintas... Ahí los tienes, que no son capaces de formar gobierno entre los independentistas. Sí, en lo que se llame Madrid o lo que sea Castilla también habría caïnismo. No, el caïnismo no... Eso solo tienes que ir a la cena de Navidad de tu propia familia y vas a... No, pero yo vuelvo a lo del centrismo, que a lo mejor es verdad que el Rus era un partido bisagra, pero bueno, también es verdad que duró muy poco y se disolvió por la corrupción, y luego pasó con la UCD, ha pasado con PRD, ha pasado con CDS, Ciudadanos, UPyD, pero que puede que haya una opción a largo plazo, como tú has dicho, y es un partido centrista que no sea un suflé y que realmente se constituya con unas bases sólidas, reclutando gente preparada y que tengan un argumento válido y un proyecto nacional y que vaya ganando. A lo que voy es que cualquier cosa que sea atropellada o mediática, ya hemos visto que sube y baja y no deja huella, porque no hay... Yo creo que si llegara ahora, por ejemplo, a desaparecer de Madrid Ciudadanos, ese sería un muerto poco recordado, ¿no? Porque realmente tampoco hay decir, había 3 ideas, esta y esta, que a mí me valían. Es que realmente no consiguieron dejar claras 3, 4 ideas. Por ejemplo, Podemos, aunque sea para mal, creo que sí. Pero Ciudadanos, yo no soy capaz de atribuirle 3 ideas coherentes y fijas. Y habría que empezar por ahí, supongo, un partido de centro nacional un poco estable. Pero es que el ideario de un proyecto alternativo supondría la realidad de una economía y de un sistema productivo alternativo. Significaría modificar una matriz y una estructura productiva y, por tanto, fruto de esa nueva forma de concebir la producción, surgiría una idea de país alternativo y distinto que sí podría ser impulsado por esa nueva realidad económica para consolidar, por tanto, un espacio propio. Pues a lo mejor, como dice Juan, esta es una buena época para ideas nuevas, porque desde luego estamos en una época nueva, aunque el país no quiera reconocerlo y sigamos esperando que abra el chiringuito para volver a la playa. Está claro que el país entero necesita renovarse de arriba abajo.
Sí, pero es que el chiringuito depende de las ayudas financieras de aquellos que hacen que el país sea lo que es. Entonces, digamos que el matiz continuista no es una alternativa, es una realidad y es única. Quiero decir, es un poco, como decir, fatídico, pero es que uno no puede pretender creer que hay posibilidad al cambio cuando aquellos que son los, ¿cómo decir?, los coadyuvadores a un cambio posible están sometidos a la necesidad de mantener la explotación de una serie de inversiones que dependen del modo con que ahora está estructurada la economía. Sí, yo eso lo entiendo y estoy de acuerdo en que se constituye un régimen y la alternativa desde dentro del régimen pues es difícil, pero justamente decir, esa es la política. La política es apostar por algo nuevo y ver si consigues convencer a la gente. Eso es lo que creo que no llegó a pasar con Ciudadanos. Es muy complejo pensar que puede llegar un nuevo actor financiero y modificar realmente una realidad dada. Es decir, la realidad política, da igual que hablemos de esta actual o hablemos de Carlos I de España y V de Alemania. O sea, para cuando Carlos consiguió imponerse como emperador de Alemania, lo hizo precisamente porque hubo un grupo financiero, la familia de los Fugger, que fue justamente la que apoyó su consolidación y promocionó su figura a la máxima instancia del imperio. Obviamente luego recibió como contraprestación, bueno, pues obviamente monopolios con las Indias, además de la explotación en monopolio del mercurio de Almazén y todo eso, bien. Pero es que sin una realidad financiera que consolide por sí mismo un motor de cambio, no hay posibilidad real, más allá de la retórica, que siempre es vacua, vacía y mentirosa, de un cambio real del modelo público, de Estado y también de narrativa. Uh-huh. Bueno, yo no es que no esté de acuerdo, pero con eso se niega la posibilidad de la política, ¿no? Porque no hay nada que hacer si estamos en eso. Yo lo que creo es que digamos que estoy casi al 80%, porque eso es así y es dificilísimo, pero es como libre albedrío, ¿no? Que queda una posibilidad desde la sociedad civil, sobre todo cuando el agua ya te ha llegado más arriba del cuello, reaccionar y llevarte a un sistema por delante, porque ya digo, yo veo claro que es un sistema que no funciona. En España tenemos una juventud condenada a la pobreza y bueno, hay otros problemas como que España deja de pintar algo en el mundo, la inmigración, la ingeniería social, muchas cosas que a todos nos afectan y que dejamos que nos aplasten hasta que llega un momento, quizá a lo mejor por imitación de otro país que lo haga antes, pero yo sí que creo que hay cambios en la historia. Esto es inevitable. No, sin duda. Otra cosa es que los cambios sean cuando sean rentables para aquellos que toman la decisión de que sucedan. Sí, puede ser que la esperanza sea que a esos mismos que no dejan que cambie, ¿no? Como el gatopardismo, ¿no? Que algo cambie para que todo siga igual. A lo mejor Ciudadanos era un poco gatopardismo, no lo sabremos nunca. Pues por mi parte no se me ocurre nada más que podamos resolver de una vez por todas y para siempre. Si a alguien se le ha quedado algo en el tintero o quiere lanzar su proclama para que vayamos a votar o no votar. No, básicamente que en torno a lo que estabais comentando y sobre esas ideas, pues hay ideas fuerza que triunfan y particularmente cuando son descalificatorias, ¿no? Ese fascistas contra rojos incendiarios, pues funciona muy bien. Verdaderamente el centrismo se queda en tierra de nadie, no sabemos bien lo que significa. Yo creo que con el término liberal se podría definir, bajo el término liberal podemos meter personas de izquierdas, de derechas, o digamos que representan a un partido grande o al otro partido grande y se van a quedar tan a gusto proclamando su liberalidad o liberalismo, pero realmente sigue sin existir. Un verdadero liberalismo implica que no existen esos favores que sí se producen, sea cual sea de los dos grandes, el partido del régimen,
yo creo que ninguno es liberal, ¿verdad? El Partido Popular presume de liberal como el Partido Socialista de socialista, cuando no son socialistas. Pero lo interesante no es tanto que lo sean o no lo sean, que ninguno lo son, como el relato. Es decir, el Partido Popular ha vendido un relato liberal en Madrid que ha triunfado. Bueno, es liberal dentro de lo que se puede, dentro de una estructura socialdemócrata que es la que rige. Sí que lo poco que se le deja al gobierno de Madrid ha hecho cosas que tienden un poco más a lo liberal, ¿no? Ten en cuenta que el tramo autonómico de los impuestos en Madrid no se puede bajar más, y en Cataluña, por ejemplo, es como el doble o el triple. Entonces, ahora, que no es liberal, no es liberal, pero que tiene cosas liberales, o por ejemplo ahora esto de intentar que cierren lo menos posible los negocios, algo de tendencia, digamos, sí que yo creo que se puede. De imaginario, tienen un imaginario liberal, no una realidad, una sustancia política liberal. Pero esto lo podríamos dejar para después de las elecciones, porque ahí veríamos si realmente el relato liberal ha funcionado. Y desde luego, José Carlos antes lo ha mencionado un poquito de pasada, Madrid no tiene identidad. Desde luego, yo llevo aquí 20 años y todavía no me siento de Madrid, sigo siendo asturiano, pero el imaginario liberal sí ha cuajado, y eso creo que es un tema bastante interesante. Sí, pero yo creo que también porque se basa en una sociedad eminentemente citadina, urbanita. Quiero decir, nuestra concepción es la de una sociedad de servicios centrada en el sector terciario y evidentemente apuntalada bajo un principio de capitalidad. Quiero decir, es que es una singularidad absolutamente rotunda a la hora de definir un perfil de un ciudadano tipo que no es la ciudadanía media de lo que es un español cualquiera. Quiero decir, son unas condiciones de realidad y de riqueza y de concentración de capital absolutamente anómalas, que producen por tanto una capacidad de aplicación de políticas que no serían factibles ni edificantes bajo otro tipo de esquema económico. Las causas de este imaginario liberal hegemónico en Madrid las podremos desgranar a discreción algún día. Yo no creo que el factor capitalidad, por cierto, sea tan importante a la hora de desarrollar. De hecho, es más bien contraproducente a la hora de desarrollar el imaginario antiestatista, que nunca es real. Insisto, es solo relato, pero existe. Sí, pero bueno, el hecho de pertenecer a la cohorte de las sedes de las empresas fundamentales del país y por tanto la realidad administrativa y opulentamente ficticia que eso construye genera una percepción de una riqueza generalizada que tal vez no sea tal. En Barcelona podrían haber desarrollado cierto orgullo metropolitano, autonomista, municipalista, con unas condiciones bastante similares a las de Madrid en la cuestión de atractivo económico y atracción de empresas, y han optado por el nacionalismo. Eso es los últimos años de Barcelona. La historia de Barcelona es esa, antes del puyolismo. Pero Barcelona era exactamente eso, era la ciudad cosmopolita de España, y la gente se sentía acogida y venían los sudamericanos del boom y se instalaban allí. Barcelona era un sitio muy serio, ahora es un pudridero, pero era un sitio. En un momento las élites barcelonesas pudieron elegir entre el camino madrileño del liberalismo metropolitano y eligieron el puyolismo. Puyol, estamos hablando ya de los años 80, o sea que llevan ya muchos años construyendo un imaginario nacionalista. Sí, básicamente un imaginario de corrupción, claro. En eso creo que Madrid, no porque no tenga corrupción, pero Madrid se ha convertido en la última reserva de la libertad elemental ciudadana, que
con la posible desaparición de Podemos avanzaríamos muchísimo para terminar de quitarnos ese tipo de discursos del odio, de tú de dónde vienes, tú de qué barrio eres, ahora te apedreo, ahora te miro la matrícula. Tú has dicho, Juan, que llevas 20 años en Madrid, no te sientes madrileño, y yo como madrileño te diría, ni falta que hace. Nadie te va a mirar la matrícula. Pero quiere decir que eres igual de madrileño que yo que he nacido aquí o uno que tenga 7 generaciones, y si no quieres serlo tampoco pasa nada, no te va a mirar nadie la matrícula. Eso sí que es una singularidad que ojalá nunca perdamos los madrileños, y seguro que tú también la tienes. A mí la Comunidad de Madrid podría desaparecer mañana, y que de hecho preferiría que desapareciera y Madrid fuera un distrito capital, pero eso es otro tema. Pero así lo único que me convence emocionalmente de la Comunidad de Madrid es su moto, la suma de todos. Eso es, claro. Y mientras seamos la suma de todos, todo funciona. Desde el momento en que unos en Madrid quieran sumar más que otros, empecemos con imaginarios castellanos y chorradas por el estilo, entonces habrá problemas. Porque aquí en Madrid los charnegos ni pedimos perdón, ni nos queremos integrar, eso no ni nos vamos a integrar. Es que justamente eso, aunque parezca que es una paradoja, eso es una forma de identidad. Nuestra identidad es esa, y nos lo tomamos en serio porque sabemos que es real. No, aquí no podemos mirarle la matrícula a nadie, porque en Madrid es una concentración histórica de siglos de talento, vengan de donde vengan. Y entonces los número uno de las promociones de la judicatura, o incluso las cortes, es reclutar a los mejores, y luego también pues a trabajadores, vengan de donde vengan. Y no hay ningún problema, vienes y ya está, y no se te pide que te cambies la camiseta ni que te hagas del Madrid, sí que no va de eso. Es tan simple como sumar y remar en la misma dirección, y en eso creo que tenemos ventaja sobre otros que lo primero que hacen es preguntarte si tu bisabuelo era de la comarca o no. Pues eso es una identidad, la no identidad es una identidad que ha cuajado, que es hegemónica, y a mí me parece un tema fascinante. Yo estoy de acuerdo. Bueno, si queréis hacemos el minuto de gloria y repasamos el minuto y resultado, quién va a ganar, y tenemos que acertar, ¿eh? A ver, José Carlos. Bueno, efectivamente iba a coincidir contigo, Miguel, en aquello del asturianismo del que me acabo de enterar, de Juan, que precisamente me acabo de enterar, y claro, añadiría, ni me y además importa. Te ha importado lo mismo que a mí. Pero con cariño, es decir, no por desprecio hacia Juan, sino que es que efectivamente... Sí, pero que tu percepción de Juan ha cambiado exactamente lo mismo que la mía, un 0,0%. Le voy a ver con otros ojos. Ahora ya, en este momento cuidado ya con cuidado. Se me ha caído el velo. Sí, efectivamente coincido con vosotros en ese planteamiento. Bueno, ya he mencionado mis 3 porras, la lógica, la traviesa, digamos, y la del corazón. Y en cambio voy a dedicar mi minuto de gloria a lamentar que hayamos pues, que seamos capaces de hacer un debate sereno, plantear estos problemas de verdad de Madrid, que son troncales y que no son de bandera, y que sin embargo José Javier Vázquez una semana más nos va a vencer en cuotas de audiencia. Estamos ahí. Juan y Gonzalo. Bueno, pues yo utilizaré mi minuto de oro para leer precisamente la composición del Himno de Madrid, que nadie conoce, de Agustín García Calvo, que compuso él y que lo hizo bajo encargo precisamente del primer presidente, don Joaquín Leguina, a cambio de una peseta. Yo estaba en el medio, giraban las otras en corro, y yo era el centro. Yo el corro se rompe, ya se hacen estado los pueblos, y aquí de vacío girando sola me quedo. Cada cual quiere ser cada una, no voy a ser menos. Madrid, uno libre redondo, autónomo entero. Mire al sujeto las vueltas que da el mundo para estarse quieto. Yo tengo mi cuerpo, un triángulo roto en el mapa por ley o decreto, entre Ávila y Guadalajara, Segovia y Toledo, provincia de toda España, flor del desierto. Somos Sierra Meguarda del norte y Guadarrama con Gredos, Jarama y Henares al Tajo se llenan el resto.
y a costa de esto yo soy del ente autónomo último, el puro y sincero, viva mi dueño, que solo por ser algo soy madrileño. Y en medio del medio, capital de la esencia y potencia, garajes, museos, estadios, semáforos, bancos y vivan los muertos. Madrid, metrópoli ideal del dios del progreso. Lo que pasa por ahí, todo pasa y en mí, y por eso, funcionarios en mí y proletarios y números, almas y masas caen por su peso. Y yo soy todos y nadie, político en sueño, y ese es mi anhelo, que por algo se dice de Madrid al cielo. Mi nivel de emoción ha sido nula, por cierto. O sea, si un himno tiene que emocionarme, no. Bueno, le faltan las fanfarrias y la banda municipal. Pero resume muy bien Madrid, ¿eh? García Calvo sabía lo que decía. Bueno, pues tú, Juan, tu minuto de gloria. Bueno, yo deseo que estas elecciones sean el principio de una nueva etapa política, menos polarizada, más racional y más liberal. Obviamente no lo va a ser, pero bueno, ese es mi deseo. Y en cuanto a predicción, supongo y espero que gane Ayuso y espero que lo haga con ayuda de Ciudadanos, no de Vox. Pues yo mi minuto de gloria lo usaría para decir que me haría, ya lo he dicho antes, me haría mucha gracia que se repitiera exactamente, pero al milímetro, los resultados de las elecciones anteriores y los políticos se dieran cuenta en el lío en el que nos están metiendo y a lo mejor mejoran y cambian su manera de hacer política. El problema es que todo esto, Miguel, lo hacen en un contexto de una diseminación de una pandemia masiva y de una cantidad de muertos que avergonzaría a cualquiera. Ese es el problema, que el contexto en el que realizamos es de una auténtica calamidad pública y en medio de una calamidad pública dedicarnos a hacer mudanzas políticas a mí personalmente me resulta de una irresponsabilidad absolutamente insoportable. Pero eso porque eres un triste, hombre, que es la fiesta de la democracia. Todos a las calles, tu gorra de chulapo ahí a votar, hombre. Bueno, pues si queréis lo dejamos y ya veremos si hemos acertado en todo. Hasta la semana que viene. Buena semana. Buena semana, gracias. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.